Imagina esto. En este preciso momento, mientras escuchas mi voz, estás flotando sobre una roca que gira a 1600 km por hora. Esta roca orbita una estrella ardiente a 107.000 km por hora. Y esa estrella se precipita a través de la galaxia a más de 700.000 km por hora. Todo se mueve. Todo cae. Y sin embargo, aquí estás, quieto, sintiendo que nada cambia. Pero hay algo más inquietante aún. Resulta que todo lo que puedes ver, tocar, medir, las estrellas, los planetas, las galaxias, incluso tu propio cuerpo, todo eso representa apenas el 5% del universo. El resto es oscuridad. Literalmente. Un 95% de la realidad permanece invisible, intocable, incomprensible. Esta noche, vamos a sumergirnos en 20 misterios que mantienen a los científicos despiertos por las noches. 20 enigmas que desafían todo lo que creemos saber. Algunos son antiguos como el propio cosmos. Otros acabamos de descubrirlos. Y todos ellos, todos, tienen algo en común. Nos recuerdan que vivimos en un universo mucho más extraño, mucho más aterrador, y mucho más hermoso de lo que jamás imaginamos. Ponte cómodo. Apaga las luces si quieres. Y prepárate para mirar al abismo, porque el abismo también te está mirando a ti. Bienvenido a los misterios más escalofriantes del espacio. Comencemos con algo que debería aterrarte. Hay algo ahí fuera. Algo masivo. Algo que impregna cada rincón del cosmos. Y no podemos verlo. La llamamos materia oscura, y constituye aproximadamente el 27% de todo lo que existe. Piénsalo. Más de una cuarta parte de la realidad es invisible. No refleja luz. No absorbe luz. No interactúa con nada de forma normal. Y sin embargo, está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma en que las galaxias giran. Deberían desintegrarse, volar en pedazos como una rueda girando demasiado rápido. Pero no lo hacen. Algo las mantiene unidas. Algo invisible actúa como un pegamento gravitacional, sosteniendo el universo en su lugar. Los científicos han propuesto partículas exóticas. WMPs, las llaman. Partículas masivas que interactúan débilmente. Acciones. Neutrinos estériles. Nombres que suenan sacados de ciencia ficción. Pero nadie las ha detectado directamente. Nunca. Y aquí está la parte que me quita el sueño. ¿Y si no es ninguna partícula? ¿Y si la materia oscura es algo completamente fuera de nuestra comprensión actual? Algo que ni siquiera podemos empezar a imaginar porque nuestros cerebros evolucionaron para entender rocas y árboles, no dimensiones ocultas del espacio-tiempo. Estamos nadando en un océano invisible. Y no tenemos idea de qué criaturas podrían estar nadando junto a nosotros. Si la materia oscura te pareció perturbadora, espera, porque hay algo aún más extraño acechando en el cosmos. Algo que no solo desafía nuestra comprensión, sino que está reescribiendo activamente el destino de todo lo que existe. La energía oscura representa el 68% del universo, 2/3 de toda la existencia, y es, básicamente, antigravedad. Pero déjame explicarte lo radical que es eso. La gravedad es atracción. Es lo que mantiene tus pies en el suelo. Es lo que hace que las manzanas caigan. Es lo que mantiene a la Tierra orbitando el Sol y al Sol orbitando el centro de la galaxia. Durante 300 años, desde Newton, entendimos el universo como un lugar donde la gravedad siempre atrae. Siempre jala. Siempre une las cosas. Y entonces descubrimos que existe una fuerza que hace lo opuesto. Una fuerza que empuja, que separa, que desgarra el tejido mismo del espacio-tiempo. Déjame llevarte al momento del descubrimiento. Es 1998. 2 equipos de astrónomos, trabajando de forma independiente, están estudiando supernovas distantes. Explosiones de estrellas tan brillantes que pueden verse desde miles de millones de años luz de distancia. Están midiendo qué tan rápido se alejan de nosotros estas galaxias lejanas. Todos esperaban el mismo resultado. El universo comenzó con el Big Bang, explotando hacia afuera. Pero con el tiempo, la gravedad de toda la materia debería estar frenando esa expansión. Como una pelota lanzada al aire que eventualmente desacelera. Excepto que no es así. Cuando analizaron los datos, los números no tenían sentido. Las supernovas distantes estaban más tenues de lo esperado. Lo que significaba que estaban más lejos de lo esperado.
lo que significaba que el universo no se está desacelerando. Se está acelerando. Los científicos revisaron sus cálculos una y otra vez. Buscaron errores. Buscaron fallas en sus instrumentos. Porque lo que estaban viendo era imposible. Era como si lanzaras una pelota al aire, y en lugar de caer, comenzara a acelerar hacia arriba. Más y más rápido. Desafiando la gravedad. Desafiando la lógica. Pero ambos equipos llegaron a la misma conclusión aterradora. Era real. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Y algo invisible, algo que nunca habíamos detectado, está causándolo. Le dieron un nombre a esa fuerza misteriosa, energía oscura. Pero ese nombre es casi una burla. Porque energía implica que entendemos qué es. Y oscura implica que simplemente no podemos verla. La verdad es mucho más inquietante. No es que no podamos verla. Es que no tenemos ni la más mínima idea de qué es. Imagina que descubres que el 68% de tu cuerpo está hecho de algo que no puedes identificar. Algo que nunca has visto en ningún análisis. Algo que no se comporta como ninguna sustancia conocida. Así es como los físicos se sienten sobre el universo. Las teorías son variadas y todas igual de perturbadoras. Algunos científicos piensan que la energía oscura es una propiedad intrínseca del espacio vacío mismo. La llaman la constante cosmológica. Einstein la propuso una vez, luego la rechazó llamándola su mayor error. Resulta que quizás no era un error después de todo. Según esta idea, cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene una pequeña cantidad de energía. Una cantidad diminuta, casi insignificante. Pero multiplícala por la vastedad infinita del cosmos y obtienes suficiente energía para empujar todo hacia afuera. Para inflar el universo contra su propia gravedad. Aquí está lo escalofriante de esa idea. Si el espacio vacío tiene energía, entonces mientras el universo se expande, se crea más espacio. Y más espacio significa más energía oscura. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Cuanto más se expande el universo, más energía oscura se crea, lo que hace que se expanda aún más rápido, lo que crea aún más energía oscura. Es como un motor que se vuelve más poderoso mientras más tiempo funciona. Otros científicos proponen algo llamado quinta esencia. Un campo de energía dinámico que impregna todo el espacio. A diferencia de la constante cosmológica, que nunca cambia, la quinta esencia podría variar con el tiempo y el lugar. Podría ser más fuerte en algunas regiones del universo que en otras. Podría estar aumentando en intensidad, o podría estar disminuyendo. Y si está cambiando, entonces el futuro del universo podría ser completamente diferente de lo que predecimos. Podría acelerarse aún más rápido de lo que pensamos. O podría, en algún momento distante, revertirse, convertirse en gravedad ordinaria, y hacer que el universo colapse sobre sí mismo en un Big Crunch. Pero hay una tercera posibilidad, una que es aún más radical. Quizás no existe tal cosa como la energía oscura. Quizás nuestra comprensión fundamental de la gravedad está equivocada. Einstein describió la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Masas grandes como estrellas y planetas doblan el espacio a su alrededor, y otros objetos se mueven a lo largo de esas curvas. Ha funcionado perfectamente durante más de un siglo. Predice el movimiento de los planetas. Predice la existencia de agujeros negros. Predice las ondas gravitacionales. Pero funciona mejor a escalas pequeñas. Sistemas solares. Galaxias. Cuando intentas aplicar la relatividad general a todo el universo, a las escalas más grandes imaginables, quizás las ecuaciones se rompen. Quizás la gravedad se comporta de manera diferente a través de miles de millones de años luz. Si eso es cierto, entonces no necesitamos energía oscura. Solo necesitamos una nueva teoría de la gravedad. Una que funcione a escalas cósmicas. Pero eso significaría reescribir uno de los pilares fundamentales de la física moderna. Significaría que Einstein estaba equivocado. O al menos, incompleto. Y nadie quiere creer eso. Pero el universo no se preocupa por lo que queremos creer. Ahora, déjame contarte sobre el futuro. Sobre lo que la energía oscura le hará al cosmos si continúa como lo está haciendo ahora. Hoy, cuando miramos al cielo nocturno, vemos galaxias. Miles de millones de ellas. Algunas están tan lejos que su luz ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros. Las estamos viendo como eran en el pasado distante, cuando el universo era joven. Pero todas esas galaxias se están alejando de nosotros.
y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Eventualmente, alcanzarán velocidades tan altas que su luz nunca podrá alcanzarnos. Cruzarán un horizonte y desaparecerán. Dentro de 150.000 millones de años, si la energía oscura continúa comportándose como lo hace ahora, solo veremos nuestra propia galaxia en el cielo. Bueno, técnicamente, veremos el grupo local de galaxias. La Vía Láctea, Andrómeda, y algunas galaxias enanas gravitacionalmente unidas a nosotras. Pero todo lo demás desaparecerá. Imagina ser un astrónomo en ese universo futuro. Miras al cielo y ves casi nada. Solo tu propia galaxia, flotando en un vacío negro e infinito. No hay galaxias distantes. No hay cúmulos. No hay supercúmulos. Solo oscuridad. Y si eres lo suficientemente inteligente como para desarrollar la cosmología, para estudiar el universo, nunca descubrirías que el universo se expande. Nunca encontrarías evidencia del Big Bang. Nunca sabrías que alguna vez hubo miles de millones de galaxias. Tu universo observable sería solo tu propia isla de estrellas en un mar de nada. Todo lo que sabemos sobre el cosmos, todo lo que hemos descubierto los últimos 100 años, sería imposible de descubrir para ellos. La verdad del universo estaría para siempre fuera de su alcance. Somos afortunados de vivir en una época donde todavía podemos ver el cosmos. Donde las galaxias aún son visibles. Donde la radiación del Big Bang aún puede detectarse. Pero esa ventana se está cerrando. Lentamente, inexorablemente. Y se pone peor. Mucho peor. Existe un escenario llamado el Big Rip. El gran desgarro. Si la energía oscura no es constante, si está aumentando en intensidad con el tiempo, entonces eventualmente se volverá tan poderosa que no solo separará galaxias. Separará sistemas solares. Separará planetas. Separará moléculas. Separará átomos. Separará incluso los núcleos atómicos y las partículas subatómicas. El universo literalmente se desgarrará a sí mismo. Todo será arrancado, desde las estructuras más grandes hasta las más pequeñas. Y al final, incluso el espacio-tiempo mismo podría romperse. Algunos cálculos sugieren que esto podría suceder en apenas 22.000 millones de años. Otros dicen que tomaría mucho más tiempo. O que nunca sucederá. Pero el hecho de que sea incluso una posibilidad es aterrador. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si la energía oscura no es natural? ¿Y si es artificial? Suena a ciencia ficción, lo sé. Pero algunos físicos han especulado. ¿Y si una civilización avanzada, en algún lugar del cosmos, descubrió cómo manipular el vacío cuántico? ¿Cómo crear o amplificar la energía oscura? Quizás como un experimento. Quizás como un arma. Quizás accidentalmente. Y ahora, ese efecto se está propagando por todo el universo. Una onda de expansión acelerada que no puede detenerse. Una consecuencia no intencional de jugar con las fuerzas fundamentales de la realidad. Es poco probable. Muy poco probable. Pero no es imposible. Y eso debería darnos pausa. Porque si nosotros, como especie, alguna vez alcanzamos ese nivel de tecnología, ¿cometeríamos el mismo error? La energía oscura nos está enseñando humildad. Nos está diciendo que el universo es más extraño de lo que imaginábamos. Que nuestras teorías, por elegantes que sean, todavía están incompletas. Que hay fuerzas operando a escalas tan vastas que apenas podemos comenzar a comprenderlas. Cada noche, mientras duermes, el universo se está expandiendo. Más y más rápido. Galaxias se alejan. Espacio se crea. Energía oscura empuja la realidad hacia un futuro que no podemos predecir completamente. Y lo más aterrador de todo es esto: no podemos detenerlo. No podemos desacelerarlo. No podemos controlarlo. Solo podemos observar, medir, tratar de entender. La energía oscura está ganando. Cada segundo que pasa, el universo se acelera un poco más. Las galaxias se alejan un poco más rápido. El cosmos se vuelve un poco más solitario. Y si continúa así, dentro de miles de millones de años, la expansión será tan rápida que incluso la luz no podrá viajar entre galaxias. El universo se volverá oscuro, frío, vacío. Cada civilización que pueda existir quedará eternamente aislada, sola en la noche infinita, condenada a contemplar solo su propia isla de estrellas, sin saber nunca que alguna vez hubo un universo lleno de vida, de luz, de posibilidades.
La energía oscura no solo empuja el universo hacia afuera, lo empuja hacia un destino inevitable de soledad absoluta. Y nosotros, en este momento de la historia cósmica, somos afortunados testigos de un universo que todavía está conectado, todavía está iluminado, todavía está vivo con posibilidades. Pero esa ventana se está cerrando. Y la oscuridad está creciendo. Ahora hablemos de algo que vive en el corazón de nuestra galaxia. Un monstruo. Un depredador cósmico tan masivo que desafía la imaginación. En el centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de distancia, acecha Sagitario A Estrella. Un agujero negro supermasivo con una masa de 4 millones de soles. Y no está solo. Casi cada galaxia que hemos observado tiene uno de estos titanes en su núcleo. Algunos pesan 1.000 millones, incluso miles de millones de veces más que el Sol. Pero aquí está el enigma que desconcierta a los astrofísicos. Cuando observamos las galaxias más antiguas del universo, las que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, ya tienen agujeros negros supermasivos completamente desarrollados. Eso es como encontrar un roble centenario en un jardín que fue plantado ayer. No debería ser posible. Los agujeros negros crecen alimentándose, devorando estrellas y gas durante eones. Pero estos monstruos primitivos no tuvieron tiempo suficiente. Aparecieron demasiado rápido, demasiado grandes, demasiado pronto. ¿Cómo? ¿Nacieron masivos desde el principio? ¿Hubo algún proceso en el universo temprano que aceleró su crecimiento? ¿O estamos perdiendo algo fundamental sobre cómo funciona el tiempo cerca de estos objetos? Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Si estos monstruos dominan el centro de cada galaxia, ¿qué papel juegan realmente en el destino del cosmos? ¿Son guardianes? ¿Destructores? ¿O algo mucho más extraño? Imagina poder doblar el espacio como si fuera una hoja de papel. Tomar dos puntos separados por miles de millones de años luz y simplemente unirlos. Un atajo a través del tejido de la realidad. Eso es un agujero de gusano. Y matemáticamente, podrían existir. Einstein lo predijo. Bueno, sus ecuaciones lo predijeron. La relatividad general permite la existencia de estos túneles en el espacio-tiempo. Conectarían regiones distantes del universo, o incluso diferentes universos. Podrías entrar por un lado cerca de la Tierra y salir por el otro lado en una galaxia a millones de años luz de distancia. Instantáneamente. Pero hay un problema. Los agujeros de gusano, si existen, son increíblemente inestables. Se colapsarían en el momento en que intentaras atravesarlos. A menos que pudieras mantenerlos abiertos con algo llamado materia exótica. Algo con masa negativa, con gravedad repulsiva. Y aquí es donde la ciencia ficción y la realidad se encuentran de forma inquietante. Porque si los agujeros de gusano son reales, no solo permitirían viajes más rápidos que la luz, permitirían viajes en el tiempo. Piénsalo. Un extremo del agujero de gusano se mueve a velocidades cercanas a la luz mientras el otro permanece quieto. El tiempo se ralentiza en el extremo móvil. Atraviesas el agujero y regresas antes de partir. Paradojas. Causas sin efectos. Efectos sin causas. El universo mismo podría romperse. Entonces, ¿existen los agujeros de gusano? Nadie lo sabe. Pero si existen, si alguien descubriera cómo usarlos, todo cambiaría. El tiempo, el espacio, la causalidad misma, todo. Hablemos de esa materia exótica que necesitamos para mantener abiertos los agujeros de gusano. Porque es posiblemente una de las ideas más perturbadoras de toda la física. La materia exótica tendría masa negativa. No solo falta de masa. Masa negativa. Eso significa que en lugar de ser atraída por la gravedad, sería repelida. Si tuvieras un trozo de materia exótica en tu mano, no caería al suelo. Se elevaría. Y si la empujaras, se movería hacia ti. Viola toda intuición. Desafía cada ley de la física que aprendemos en la escuela. Pero las ecuaciones de la relatividad general y la mecánica cuántica no la prohíben. De hecho, algunos fenómenos cuánticos crean algo parecido a densidades de energía negativa en escalas microscópicas. El efecto Casimir, por ejemplo. Dos placas metálicas en el vacío se atraen porque el espacio entre ellas tiene menos energía que el espacio fuera de ellas. Energía negativa, en cierto sentido. Ahora imagina escalar eso. Imagina encontrar una forma de crear o concentrar materia exótica a gran escala.
No solo podrías mantener abiertos los agujeros de gusano. Podrías crear campos antigravedad. Podrías construir motores de curvatura, como en las historias de ciencia ficción. Pero aquí está el lado oscuro. La materia exótica podría ser increíblemente inestable. Podría desencadenar reacciones en cadena que destruirían todo a su alrededor. O peor, podría interactuar con el vacío cuántico de formas que ni siquiera podemos predecir. Si la materia exótica existe, puede que haya una razón por la que no la vemos en la naturaleza. Puede que el universo mismo la prohíba, por seguridad. Cada segundo, partículas invisibles bombardean la Tierra desde el espacio profundo. Viajan casi a la velocidad de la luz. Algunas llevan tanta energía que una sola partícula podría derribar a una persona. Las llamamos rayos cósmicos. Y no tenemos idea de dónde vienen las más energéticas. La mayoría de los rayos cósmicos provienen de supernovas o púlsares. Pero los ultrarrápidos, los que portan energías más allá de lo que cualquier acelerador de partículas puede producir, esos son un misterio. En 1991, detectamos uno que los científicos apodaron la partícula "Oh Dios mío". Llevaba 320.000 billones de electronvoltios de energía. Es como si alguien hubiera lanzado una pelota de béisbol, pero comprimida en el tamaño de un protón. ¿De dónde salió? ¿Agujeros negros devorando materia? ¿Colisiones de galaxias? ¿Púlsares girando tan rápido que rasgan el espacio-tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Y aquí está la parte realmente inquietante. Estas partículas han viajado durante millones de años a través del vacío intergaláctico. Han atravesado campos magnéticos, nebulosas, nubes de polvo. Han visto morir estrellas y nacer galaxias. Y cuando finalmente llegan a la Tierra, atraviesan tu cuerpo sin que lo sientas. En este momento, mientras escuchas esto, miles de estas partículas cósmicas están pasando a través de ti. Mensajeras de cataclismos distantes. Testigos mudos de eventos que ocurrieron antes de que la Tierra existiera. Y todavía, no sabemos qué las envió. Ahora hablemos de los objetos más densos del universo, aparte de los agujeros negros. Objetos tan compactos que desafían toda lógica. Cuando una estrella masiva muere en una supernova, su núcleo colapsa. Los electrones y protones se fusionan en neutrones. Lo que queda es una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Pero contiene más masa que el Sol entero. Una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Es como comprimir toda la humanidad en un grano de arena. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran. Y cuando digo que giran, me refiero a que giran cientos de veces por segundo. Imagina un objeto del tamaño de una ciudad, más masivo que el Sol, dando vueltas más rápido que las aspas de una licuadora. Y nunca se desacelera. Sus campos magnéticos son los más fuertes del universo conocido. 1 trillón de veces más fuertes que el de la Tierra. Tan intensos que tus átomos se alargarían como espaguetis si te acercaras demasiado. Pero aquí está lo realmente espeluznante. No entendemos completamente qué hay en el interior de una estrella de neutrones. La materia está comprimida más allá de cualquier cosa que podamos recrear en laboratorios. Podría existir en estados exóticos. Quarks libres. Materia extraña. Fases de la materia que ni siquiera tenemos nombres para describir. Y algunos teorizan que si la materia extraña es estable, podría convertir cualquier materia ordinaria que toque en más materia extraña. Una estrella de neutrones podría ser una bomba de tiempo cósmica, esperando convertir todo lo que la rodea en algo completamente alienígena. En el año 2007, un estudiante graduado llamado Duncan Lorimer estaba haciendo algo que la mayoría consideraría increíblemente aburrido. Estaba revisando datos antiguos del radiotelescopio Parkes en Australia. Datos de 6 años atrás. Datos que otros científicos ya habían analizado y archivado. Pero entonces vio algo. Un pico en los datos. Un pulso de ondas de radio tan breve que casi lo pasa por alto. Duró apenas 5 milisegundos. 5 milésimas de segundo. Un parpadeo. Un suspiro cósmico. Pero en esos 5 milisegundos, ese pulso emitió tanta energía como el Sol produce en un día entero. Toda la radiación de nuestra estrella, concentrada en un destello más corto que el tiempo que te toma chasquear los dedos. Y venía de miles de millones de años luz de distancia. Al principio, Duncan pensó que había cometido un error. Revisó sus cálculos. Revisó el código del programa. Pensó que quizás era interferencia terrestre. Un microondas encendiéndose en algún lugar del observatorio. Un satélite pasando por encima.
Cualquier cosa menos lo que los datos sugerían. Porque si era real, si realmente venía del espacio profundo, entonces era algo que nunca habíamos visto antes. Algo que no debería ser posible según lo que sabíamos. Lo mostró a su supervisor. Juntos lo analizaron una y otra vez. Y finalmente llegaron a una conclusión inevitable. Era real. Lo llamaron el Lorimer Burst. El primer Fast Radio Burst jamás detectado. FRB 007. Como si fuera un agente secreto cósmico. Pero cuando publicaron el descubrimiento, la comunidad científica fue escéptica. Muy escéptica. Un solo evento. De datos antiguos. ¿Cómo podían estar seguros de que no era un error? ¿Cómo podían saber que no era solo algún fenómeno local malinterpretado? La respuesta era simple. Tenían que encontrar otro. Y esperaron. Año tras año. Buscando en los datos. Mejorando los detectores. Esperando que el universo volviera a gritar. Y en 2012, lo hizo. Detectaron otro FRB. Y luego otro en 2013. Y de repente, con mejores telescopios y más astrónomos buscando, comenzaron a encontrarlos en todas partes. No eran raros. No eran errores. Eran reales. Y estaban ocurriendo todo el tiempo. Ahora, en 2026, hemos detectado cientos. Quizás más de 1000. Y cada uno plantea más preguntas de las que responde. Déjame darte una idea de cuán extraños son estos fenómenos. Toma el FRB 121-102. Se detectó en 2012 y parecía un evento único. Pero luego, en 2018, comenzó a repetirse. Una y otra vez. Cientos de pulsos desde el mismo punto en el cielo. Los científicos rastrearon la fuente hasta una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de distancia. Una galaxia pequeña, sin rasgos distintivos. Y sin embargo, de algún lugar en esa galaxia, estos pulsos de energía masiva están siendo disparados hacia el cosmos. Regularmente. Predeciblemente. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo allí? Luego está FRB 180-14. Este mostró algo que dejó a todos perplejos. Sus pulsos tienen un patrón. Aparecen en ciclos de 16 días. Durante 4 días, emite múltiples ráfagas. Luego, silencio durante 12 días. Luego vuelve a empezar. Como un reloj. Un reloj cósmico que funciona a través de miles de millones de años luz. ¿Qué proceso natural produce eso? ¿Una estrella de neutrones orbitando algo? ¿Un objeto girando con una precisión imposible? ¿O algo más? Y aquí está la parte que hace que mi piel se erice. Algunos FRBS no solo repiten. Muestran deriva de frecuencia. Comienzan en una frecuencia alta y descienden rápidamente a frecuencias más bajas. Como un silbido descendente. Un grito que cae en tono mientras viaja a través del espacio. Esa deriva nos dice algo importante. Nos dice que están pasando a través de plasma, gas ionizado en el espacio intergaláctico. Y la cantidad de plasma que atraviesan nos da una medida de cuán lejos están. Es como contar los anillos de un árbol, pero con ondas de radio. Y resulta que algunos de estos FRBS han viajado a través de más plasma del que deberían. Como si hubieran tomado un camino más largo. Como si hubieran rebotado en algo. O sido desviados. O deliberadamente dirigidos. Ahora hablemos de las teorías. Las explicaciones que los científicos han propuesto. Porque van desde lo plausible hasta lo absolutamente inquietante. La explicación más popular involucra algo llamado magnetar. Son estrellas de neutrones con campos magnéticos extraordinariamente poderosos. 1 trillón de veces más fuertes que el de la Tierra. Tan intensos que distorsionan los átomos. Tan poderosos que podrían borrar todas las tarjetas de crédito de la Tierra desde la órbita de la Luna. La teoría es que estos magnetares tienen terremotos estelares. Grietas en su corteza superficial. Cuando eso sucede, líneas de campo magnético se reconectan violentamente, liberando una explosión masiva de energía en forma de ondas de radio. Un destello brillante y breve. Tiene sentido. Los números funcionan. Podría explicar la energía. Podría explicar la brevedad. Pero hay problemas. No todos los FRBS se comportan como esperaríamos de los magnetares. Algunos son demasiado brillantes. Algunos se repiten demasiado frecuentemente. Algunos vienen de galaxias donde no deberían existir magnetares. Entonces,
Otros científicos han propuesto alternativas. Colisiones de estrellas de neutrones. Fusiones de agujeros negros. Púlsares supercargados. Incluso evaporación de agujeros negros primordiales. Cada teoría tiene sus méritos. Cada una tiene sus debilidades. Pero luego están las teorías que nadie quiere discutir en voz alta. Las que aparecen en los márgenes de los artículos científicos. Las que se mencionan en conferencias después de unas copas. Las que hacen que los científicos respetables arriesguen sus carreras. ¿Y si los FRBS son artificiales? En 2017, Avi Loeb de Harvard y Manas Billingham publicaron un artículo. No en una revista de Fringe Science. En The Astrophysical Journal. Una publicación respetada. Hicieron cálculos. Calcularon que una civilización suficientemente avanzada podría generar estos pulsos de radio. Y no como comunicación. Como propulsión. Imagina una vela solar. Pero en lugar de ser empujada por luz, es empujada por ondas de radio. Un haz de radio extremadamente poderoso, enfocado en una vela gigante unida a una nave espacial. El haz empuja la vela empuja la nave, y aceleras a velocidades relativistas. A una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y aquí está la parte brillante y aterradora. No necesitas llevar tu fuente de energía contigo. La construyes en casa. Un transmisor masivo, quizás del tamaño de un planeta, alimentado por una estrella. Y lo usas para impulsar tus naves a través de la galaxia. Desde nuestro punto de vista, veríamos breves pulsos de radio. Destellos de energía cuando el haz es dirigido hacia nosotros por un momento, mientras la nave pasa por nuestra línea de visión. Como el destello de un faro cuando gira. No es la explicación más probable. Los propios autores lo admiten. Pero es físicamente posible. Y eso significa que no podemos descartarla. Y luego está la periodicidad. Esos ciclos de 16 días. ¿Qué proceso natural es tan regular? ¿Tan preciso? Las órbitas, quizás. Pero incluso las órbitas se degradan. Cambian con el tiempo. Sin embargo, estos FRBS mantienen su ritmo con una consistencia inquietante. Es el tipo de regularidad que asociamos con ingeniería. Con máquinas. Con propósito. Ahora, déjame ser claro. La mayoría de los astrónomos no creen que los FRBS sean artificiales. Creen que hay una explicación natural que aún no hemos descubierto. Algo exótico pero natural. Algo que amplía nuestra comprensión de la astrofísica pero no requiere invocar civilizaciones alienígenas. Y probablemente tienen razón. Probablemente. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por la noche. Estos pulsos están viajando miles de millones de años luz. Algunos se originaron cuando el universo tenía la mitad de su edad actual. Han viajado a través del espacio intergaláctico durante eones. Han atravesado nebulosas y galaxias. Han sido desviados por campos magnéticos. Han sido dispersados por nubes de plasma. Y finalmente, después de todo ese tiempo, después de todo ese viaje, llegan a la Tierra. Y nosotros, con nuestros radiotelescopios, los capturamos. Por casualidad. Por suerte. Porque decidimos mirar en la dirección correcta en el momento correcto. ¿Cuántos nos hemos perdido? ¿Cuántos ocurrieron antes de que tuviéramos la tecnología para detectarlos? ¿Cuántos están ocurriendo ahora mismo, pero están apuntando en direcciones que nunca observamos? Los FRBS podrían estar ocurriendo miles de veces por día en todo el universo. Una tormenta constante de gritos de radio desde las profundidades del cosmos. Y apenas estamos comenzando a escuchar los más fuertes, los más cercanos, los que apuntan directamente hacia nosotros. Es como estar en una habitación llena de personas gritando en idiomas que no entiendes, y solo ocasionalmente puedes captar una palabra, una sílaba, un sonido. Sabes que están tratando de decirte algo, pero no tienes idea de qué es. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si algunos FRBS son naturales, y otros no? ¿Y si la mayoría son magnetares y terremotos estelares, pero uno entre mil es artificial? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cómo podríamos distinguirlos? Necesitaríamos patrones, estructura, información codificada, algo que grite inteligencia en lugar de proceso aleatorio. Y aquí está lo aterrador, estamos buscando, analizando los datos, buscando patrones, usando inteligencia artificial para tamizar millones de puntos de datos. Y hasta ahora, nada.
Solo ruido. Solo el grito indescifrable del cosmos. Pero imagina por un momento que encontramos algo. Un FRB con estructura. Con patrones que no pueden ser naturales. Números primos codificados en los intervalos. Una secuencia matemática. Algo inequívocamente artificial. ¿Qué haríamos? ¿Responderíamos? ¿Y cómo? La fuente está a miles de millones de años luz de distancia. Cualquier respuesta tardaría miles de millones de años en llegar. La civilización que envió la señal podría haber muerto hace eones. Su estrella podría haberse consumido. Su planeta podría ser cenizas. O peor, podrían estar esperando. Han estado transmitiendo durante 1000 millones de años. Un faro en la oscuridad. Esperando que alguien, en algún lugar, responda. Y nosotros acabamos de descubrir cómo escuchar. Hay otra posibilidad. Una que es quizás la más inquietante de todas. ¿Y si los FRBS no son mensajes? ¿Y si son advertencias? Señales de civilizaciones que descubrieron algo aterrador. Algo que todos necesitamos saber. O quizás son sistemas de alerta. Avisos de peligros cósmicos. Explosiones de rayos gamma inminentes. Agujeros negros errantes. Enjambres de sondas von Neumann descontroladas. Cosas que destruyen civilizaciones. Y estas señales son el último grito desesperado de mundos moribundos. Cuidado. Viene. No cometan nuestros errores. Es ciencia ficción, lo sé. Pura especulación. Pero cuando te enfrentas a un fenómeno que no puedes explicar, cuando cada nueva observación plantea más preguntas que respuestas, tu mente inevitablemente va a lugares oscuros. Porque aquí está la verdad fundamental. Algo en el universo está generando pulsos de energía equivalentes a la salida diaria del Sol. En milisegundos. Regularmente. Desde múltiples ubicaciones. A través de todo el cosmos observable. Y no sabemos qué es. Podría ser astrofísica exótica que aún no comprendemos. Probablemente lo es. Pero hasta que lo sepamos con certeza, hasta que podamos señalar un mecanismo específico y decir así es como funciona, la puerta permanece abierta. Abierta a posibilidades más extrañas. Más inquietantes. Cada noche, mientras duermes, estos pulsos están llegando a la Tierra. Atravesando nuestra atmósfera. Pasando a través de los edificios. A través de ti. Invisible. Inaudible. Portadores de energía que viajó a través del cosmos durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. Los detectamos con antenas gigantes. Los registramos con computadoras. Los analizamos con algoritmos. Y lentamente, pacientemente, tratamos de descifrar su significado. Algo ahí fuera está gritando al cosmos. Miles de voces desde miles de lugares. Algunas gritan una vez y nunca más. Otras gritan repetidamente, como si estuvieran atrapadas. Como si no pudieran detenerse. Y nosotros, en nuestro pequeño planeta azul, apenas estamos empezando a escuchar. Apenas estamos empezando a entender que hay una conversación sucediendo. Un diálogo que se extiende a través de miles de millones de años luz y miles de millones de años. Y no sabemos si somos participantes, o simplemente espectadores accidentales de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Los Fast Radio Bursts son un recordatorio de que el universo aún guarda secretos. Secretos que brillan durante milisegundos y luego desaparecen. Secretos que hemos estado buscando durante décadas sin saber que existían. Y ahora que los hemos encontrado, ahora que sabemos que están ahí fuera, no podemos dejar de preguntar. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué existen? Y la pregunta que ninguno de nosotros puede evitar susurrar en la oscuridad. ¿Están tratando de decirnos algo? Piensa en los planetas como siempre los has imaginado. Orbitando estrellas. Bañados en luz. Parte de sistemas solares ordenados y predecibles. Ahora olvida todo eso. Hay planetas que no orbitan nada. Flotan solos en el vacío interestelar, expulsados de sus sistemas por interacciones gravitacionales caóticas. Mundos huérfanos, vagando en la oscuridad perpetua. Los llamamos planetas errantes. Y podrían ser increíblemente comunes. Algunas estimaciones sugieren que hay miles de millones solo en nuestra galaxia. Quizás más planetas errantes que estrellas. Imagina uno de esos mundos. Congelado. Oscuro. Sin sol para calentar su superficie. Cualquier océano se habría convertido en hielo sólido hace eones.
Pero debajo de esa corteza helada, podría haber calor residual del núcleo del planeta. Océanos subterráneos, mantenidos líquidos por la desintegración radiactiva interna. ¿Podría existir vida en esos océanos ocultos? Vida que nunca ha visto una estrella. Vida que evolucionó en la oscuridad absoluta, ajena al cosmos que la rodea. No lo sabemos. No podemos verlos. Los planetas errantes son casi imposibles de detectar a menos que pasen directamente frente a una estrella distante. Son fantasmas cósmicos, invisibles, silenciosos. Pero están ahí fuera. En este mismo momento, podrían estar pasando cerca de nuestro sistema solar, deslizándose a través de la negrura entre las estrellas. Mundos perdidos. Mundos olvidados. Y nunca sabremos cuántos hay realmente. Aquí está la pregunta que me persigue más que cualquier otra. Una pregunta tan simple que un niño podría hacerla. Y sin embargo, no tenemos respuesta. ¿Dónde están todos? Nuestra galaxia tiene más de 200.000 millones de estrellas. El universo observable contiene billones de galaxias. Eso significa trillones y trillones de estrellas. E innumerables planetas orbitándolas. Las probabilidades dicen que no podemos estar solos. Entonces, ¿dónde están las civilizaciones alienígenas? ¿Dónde están sus señales, sus naves, sus monumentos? El universo tiene casi 14.000 millones de años. Si solo una civilización hubiera desarrollado viajes interestelares hace apenas 1 millón de años, deberían haber colonizado toda la galaxia para ahora. Pero no vemos nada. Solo silencio. Esa es la paradoja de Fermi. Y las respuestas posibles son perturbadoras. Quizás las civilizaciones inteligentes son increíblemente raras. Quizás la vida es común, pero la inteligencia es un accidente estadístico tan improbable que solo ocurre una vez por galaxia. O quizás las civilizaciones se destruyen a sí mismas. Quizás hay un gran filtro adelante, algún desafío inevitable que ninguna especie puede superar. Armas nucleares. Colapso ecológico. Inteligencia artificial descontrolada. Algo que acaba con toda civilización avanzada antes de que pueda alcanzar las estrellas. O tal vez, están ahí fuera, observándonos. Y por alguna razón, eligen permanecer ocultos. Quizás hay una regla cósmica. Quizás las civilizaciones jóvenes como la nuestra están en cuarentena hasta que maduremos. O quizás, y esta es la idea más escalofriante de todas, hay algo en el cosmos que caza civilizaciones avanzadas. Un depredador que espera a que las especies desarrollen tecnología suficiente para ser notadas, y entonces actúa. El silencio del universo no es reconfortante. Es aterrador. Mira hacia el cielo en la dirección de la constelación Eridanus. Ahí, invisible para tus ojos pero medible con instrumentos, hay algo inquietante. Una región del espacio donde hay menos galaxias de lo que debería haber. Un vacío enorme, casi 1.000 millones de años luz de diámetro. La llaman la Gran Mancha Oscura, o el vacío de Eridanus. Pero espera, dirás, el espacio está lleno de vacíos. Eso no es nada nuevo. Y tendrías razón. Excepto que este vacío tiene una propiedad extraña. La radiación cósmica de fondo, esa luz primordial del Big Bang que impregna todo el universo, es más fría en esta región. Significativamente más fría. Como si algo hubiera succionado energía de esa parte del cosmos. Los científicos no están seguros de qué lo causó. Algunos proponen que es solo una fluctuación estadística, una región donde por casualidad se formaron menos galaxias. Otros sugieren que podría ser evidencia de algo más exótico. Un agujero negro primordial masivo. O incluso una colisión con otro universo en una fase muy temprana del Big Bang. Sí, leíste bien. Algunos cosmólogos piensan que podría ser una cicatriz, una marca dejada por nuestro universo chocando con otro universo en el primer instante de existencia. Mira hacia Eridanus, hacia esa mancha fría y oscura en el tejido del cosmos. Y pregúntate, ¿qué golpeó nuestro universo? Y sigue ahí fuera, más allá del borde de lo que podemos ver. Los astrónomos aman las supernovas tipo Ia. Son tan predecibles que las llamamos velas estándar. Siempre brillan con la misma intensidad, lo que nos permite medir distancias cósmicas con precisión. De hecho, fue estudiando estas explosiones que descubrimos que el universo se está acelerando. Pero de vez en cuando, detectamos una que no sigue las reglas. Algunas son demasiado brillantes, otras demasiado tenues. Algunas explotan demasiado rápido, otras demasiado lento.
Es como si el universo dijera: pensaste que entendías esto. Te equivocas. Y eso es un problema. Porque si las supernovas tipo IA no son tan estándar como pensábamos, entonces todas nuestras mediciones de distancia podrían estar equivocadas. Nuestra comprensión de cuán rápido se expande el universo podría estar equivocada. La energía oscura podría no comportarse como creemos. Imagina construir un mapa del mundo, pero tu regla cambia de longitud cada vez que la usas. Así es como se sienten los cosmólogos ahora. Algunos científicos piensan que estas supernovas raras son causadas por sistemas estelares inusuales. Dos enanas blancas fusionándose en lugar de una enana blanca robando materia de una compañera. Otros creen que podría haber factores ambientales que afectan las explosiones de formas que no entendemos. Pero aquí está lo preocupante. Si no entendemos completamente estas explosiones, entonces no entendemos el destino del universo. No sabemos si la aceleración continuará para siempre, o si se desacelerará, o incluso si podría revertirse. El universo podría estar comportándose de formas que aún no hemos descubierto. Y eso debería mantenernos humildes y un poco asustados. ¿Qué pasaría si te dijera que podrían existir agujeros negros del tamaño de una moneda, flotando a través del sistema solar en este momento? Suena a ciencia ficción. Pero algunos cosmólogos piensan que es posible. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era increíblemente denso y caliente. Y en algunas regiones, pequeñas fluctuaciones en la densidad podrían haber colapsado directamente en agujeros negros. Sin necesidad de estrellas. Sin necesidad de supernovas. Solo materia primordial colapsando sobre sí misma. Estos agujeros negros primordiales podrían tener cualquier masa. Algunos podrían pesar tanto como montañas pero ser más pequeños que un átomo. Otros podrían ser tan masivos como planetas. Y aquí está la parte fascinante y aterradora. Podrían ser la materia oscura que hemos estado buscando. Invisibles. Detectables solo por su gravedad. Esparcidos por toda la galaxia. Si esto es cierto, entonces no estamos buscando partículas exóticas. Estamos buscando agujeros negros. Diminutos, antiguos, y absolutamente letales si alguno de ellos pasara demasiado cerca de la Tierra. ¿Podrían estar ahí fuera, vagando entre las estrellas? ¿Pasando a través del sistema solar sin que lo sepamos? Es posible. Y si es así, entonces el universo es aún más peligroso de lo que pensábamos. Porque a diferencia de las partículas, los agujeros negros no desaparecen. Perduran. Desde el amanecer del tiempo hasta su fin inevitable. Sintoniza un viejo televisor analógico a un canal sin señal. Ese ruido estático que ves, aproximadamente el 1% de ello, es radiación del Big Bang. Luz que ha viajado durante casi 14.000 millones de años, enfriándose hasta convertirse en microondas, impregnando cada centímetro del universo. La llamamos la radiación cósmica de fondo. Y es una de las piezas de evidencia más importantes que tenemos sobre el origen del cosmos. Pero tiene algo extraño. Algo que no debería estar ahí. Cuando los científicos hicieron mapas detallados de esta radiación, esperaban verla uniforme, con pequeñas variaciones aleatorias. Y en su mayoría, eso es lo que encontraron. Excepto por algunas manchas. Regiones donde la temperatura es inexplicablemente diferente. La más famosa se llama el eje del mal. No es un nombre de ciencia ficción. Es un nombre que los cosmólogos frustrados le dieron a una alineación de temperaturas que no debería existir según nuestros modelos. Estas anomalías podrían ser muchas cosas. Errores de medición. Efectos de nuestra galaxia local. O algo más fundamental. Algunos científicos sugieren que podrían ser ecos de otros universos. Evidencia de colisiones en un multiverso. O señales de que nuestro universo tiene una geometría más compleja de lo que pensamos. Lo que es seguro es esto. El universo tiene cicatrices. Y esas cicatrices cuentan una historia que aún no sabemos leer. En 1998, dos equipos de astrónomos hicieron un anuncio que sacudió el mundo científico hasta sus cimientos. No fue un anuncio cualquiera. Fue el tipo de descubrimiento que hace que los físicos se detengan a mitad de su café y miren fijamente a la nada, procesando las implicaciones. Habían pasado años midiendo supernovas distantes. Explosiones estelares tan brillantes que pueden verse desde el otro lado del universo. Velas cósmicas que nos permiten medir distancias con una precisión sin precedentes. Estaban participando en una carrera científica. Dos equipos compitiendo para responder una de las preguntas más importantes de la cosmología.
¿Se está desacelerando la expansión del universo? Todos esperaban la misma respuesta. Sí. Por supuesto que sí. Tenía que ser así. El universo comenzó con el Big Bang, explotando hacia afuera en todas direcciones. Y desde entonces, la gravedad ha estado tirando de todo hacia atrás, frenando esa expansión. Como lanzar una pelota al aire. Sale disparada hacia arriba, pero la gravedad la jala de vuelta. Eventualmente, desacelera. Algunos científicos pensaban que la gravedad sería lo suficientemente fuerte como para detener la expansión por completo y hacer que el universo colapsará sobre sí mismo en un Big Crunch. Otros pensaban que la expansión continuaría para siempre, pero cada vez más lenta, aproximándose asintóticamente a cero. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que encontraron. Los equipos liderados por Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Ries analizaron sus datos de forma independiente. Midieron docenas de supernovas en galaxias lejanas. Calcularon sus distancias. Calcularon qué tan rápido se alejaban de nosotros. Trazaron gráficos. Corrieron los números una y otra vez. Y los números no tenían sentido. Las supernovas distantes estaban más tenues de lo esperado. Lo que significaba que estaban más lejos de lo esperado. Lo que significaba que el universo no se está desacelerando. Se está acelerando. El universo no solo se está expandiendo. Se está expandiendo cada vez más rápido. Era como lanzar una pelota al aire y verla acelerar hacia arriba en lugar de caer. Como si la gravedad se hubiera revertido. Como si las leyes de la física hubieran decidido dejar de funcionar. Los científicos estaban atónitos. Algunos pensaron que había un error en los datos. Otros sospecharon que el polvo cósmico estaba distorsionando las mediciones. Revisaron todo. Los telescopios. Los programas de computadora. Los modelos matemáticos. Buscaron cualquier explicación que no fuera la obvia. Pero no había error. Los datos eran sólidos. Ambos equipos, trabajando de forma completamente independiente, llegaron a la misma conclusión imposible. El universo se está acelerando. Y algo invisible, algo que nunca habíamos detectado directamente, está causándolo. Le dieron un nombre a esa fuerza misteriosa, energía oscura. Pero ese nombre es, como ya mencionamos, básicamente un marcador de posición para nuestra ignorancia. Es decir, no sabemos qué diablos es esto, pero necesitamos llamarlo algo. El descubrimiento era tan importante que Perlmutter, Smith y Ries recibieron el Premio Nobel de Física en 2011. Un reconocimiento de que habían cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Ese descubrimiento no resolvió nada. Solo abrió una caja de Pandora de nuevas preguntas. Preguntas que, más de 25 años después, todavía no podemos responder. Porque ahora, cuando intentamos medir exactamente qué tan rápido se está expandiendo el universo, obtenemos resultados contradictorios. Resultados que no deberían ser contradictorios. Resultados que sugieren que algo está profundamente mal con nuestra comprensión de la realidad. Se llama la tensión de Hubble. Y es posiblemente una de las crisis más graves de la física moderna. Déjame explicarte. Hay dos formas principales de medir la tasa de expansión del universo, lo que los cosmólogos llaman la constante de Hubble. Y estas dos formas deberían darnos el mismo número. Pero no lo hacen. El primer método observa el universo temprano. Específicamente, la radiación cósmica de fondo. Esa luz antigua del Big Bang que impregna todo el espacio. Podemos medirla con una precisión increíble. Y usando esas mediciones, junto con nuestros modelos de cómo evolucionó el universo, podemos calcular qué tan rápido debería estar expandiéndose el universo hoy. Ese método nos da un número, aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec, lo que significa que por cada millón de parsecs de distancia, el espacio se expande 67 km por segundo más rápido. El segundo método es más directo. Medimos galaxias cercanas. Observamos supernovas, estrellas variables llamadas cefeidas, y otros objetos cuyo brillo conocemos. Calculamos sus distancias. Medimos qué tan rápido se alejan de nosotros. Y a partir de eso, calculamos la tasa de expansión directamente. Ese método nos da un número diferente. Aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec. 6 km por segundo de diferencia. No suena como mucho, ¿verdad? Pero en cosmología, es enorme. Es una discrepancia masiva.
Y cuantas más mediciones hacemos, con mejores instrumentos, más se confirman ambos números. No se están acercando. Se están manteniendo tozudamente diferentes. Es como si dos métodos diferentes de medir la velocidad de un automóvil te dieran resultados completamente diferentes. El velocímetro dice 100 km por hora. Pero cuando calculas la velocidad basándote en cuánta distancia recorriste en cuánto tiempo, obtienes 110. Uno de ellos está mal. O ambos están mal. O hay algo fundamentalmente extraño sucediendo con el automóvil, o con el espacio mismo. Los científicos han propuesto docenas de explicaciones, cada una más inquietante que la anterior. Quizás nuestros instrumentos tienen errores sistemáticos que no hemos detectado. Quizás las cefeidas no son tan confiables como pensamos. Quizás hay polvo oscureciendo las supernovas de formas sutiles. Pero esto parece cada vez menos probable. Hemos revisado los instrumentos obsesivamente. Hemos usado múltiples métodos independientes. Los resultados se mantienen. Quizás nuestros modelos del universo temprano están equivocados. Quizás hay algo sobre la física del Big Bang que no comprendemos. Quizás la radiación cósmica de fondo nos está diciendo una historia incompleta. Pero nuestros modelos funcionan increíblemente bien para todo lo demás. Predicen la abundancia de elementos. Predicen la estructura de las galaxias. Funcionan, excepto para esta única cosa crítica. Entonces, los científicos han comenzado a considerar posibilidades más radicales. Posibilidades que requieren reescribir partes fundamentales de la física. ¿Y si la energía oscura no es constante? ¿Y si ha estado cambiando con el tiempo? En el universo temprano, cuando medimos la radiación cósmica de fondo, la energía oscura podría haber sido más débil. Y desde entonces, ha estado fortaleciéndose, volviéndose más poderosa, acelerando el universo más rápido ahora de lo que lo hizo en el pasado. Si eso es cierto, entonces las dos mediciones están correctas. Están midiendo diferentes épocas de la historia cósmica. Y la discrepancia nos está diciendo que la energía oscura está evolucionando, cambiando, creciendo. Lo cual plantea una pregunta aterradora: ¿qué tan fuerte se volverá? ¿Hay un límite? ¿O continuará acelerándose indefinidamente, llevándonos hacia el Big Rip, ese destino apocalíptico donde el universo se desgarra a sí mismo? Otra posibilidad es aún más extraña. ¿Y si el universo no se expande de manera uniforme en todas direcciones? ¿Y si se expande más rápido en algunas direcciones que en otras? Como un globo que se infla de manera desigual. Esto violaría uno de los principios fundamentales de la cosmología moderna, el principio cosmológico. La idea de que el universo es más o menos el mismo en todas partes y en todas direcciones. Si el universo no es isotrópico, si tiene una dirección preferida, entonces todo lo que pensamos que sabemos sobre el cosmos necesita ser revisado. Y hay evidencia tentativa de que esto podría ser cierto. Algunas observaciones sugieren que las galaxias en ciertas direcciones se comportan de manera ligeramente diferente. Que podría haber un flujo cósmico. Corrientes de galaxias moviéndose en direcciones específicas, jaladas por estructuras masivas más allá de nuestro horizonte observable. Lo cual nos lleva a una de las ideas más perturbadoras de todas. ¿Y si hay fuerzas actuando sobre nuestro universo desde fuera? Piénsalo. Vivimos en un universo tridimensional. Bueno, 4 si cuentas el tiempo. Pero ¿y si hay más dimensiones? Dimensiones que no podemos ver ni medir directamente porque nuestros sentidos y nuestros instrumentos están limitados a estas 4. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que podría haber 10 o incluso 11 dimensiones. La mayoría están compactadas, enrolladas tan pequeñas que son indetectables. Pero ¿y si algunas son grandes? ¿Y si nuestro universo es como una membrana, una braña, flotando en un espacio de dimensiones superiores? Y en ese espacio de dimensiones superiores, podría haber otras brañas, otros universos, paralelos al nuestro pero separados por una distancia infinitesimal en una dimensión que no podemos percibir. Estos universos podrían estar ejerciendo fuerzas gravitacionales sobre el nuestro, jalándonos, empujándonos, distorsionando el espacio-tiempo de formas que experimentamos como expansión acelerada, como energía oscura. Desde nuestro punto de vista, atrapados en nuestras 3 dimensiones, solo vemos el efecto. Vemos el espacio expandiéndose. Pero la causa real, la fuerza real, está actuando desde una dimensión que ni siquiera sabemos que existe. Es como ser una hormiga viviendo en la superficie de un globo. Ves que el mundo se expande.
Las distancias entre las ciudades crecen. Pero no puedes ver que hay alguien soplando aire en el globo desde afuera, desde una dimensión que está más allá de tu comprensión. Y si eso es cierto, si hay universos externos ejerciendo influencia sobre el nuestro, entonces la pregunta se vuelve: ¿cuántos hay? ¿Cómo de grandes son? ¿Están también acelerándose? ¿Colisionaremos eventualmente con uno de ellos? Algunos cosmólogos han sugerido que la gran mancha oscura que mencionamos antes, esa región fría en la radiación cósmica de fondo, podría ser evidencia de una colisión pasada. Una cicatriz dejada por nuestro universo chocando con otro en los primeros instantes después del Big Bang. Si eso es cierto, entonces no estamos solos. No en el sentido de vida alienígena, sino en el sentido de que nuestro universo entero no es único. Es solo uno entre muchos. Y están interactuando, colisionando, influyéndose mutuamente. Luego está la posibilidad de que nuestra comprensión de la gravedad esté fundamentalmente equivocada. Einstein nos dio la relatividad general hace más de un siglo. Y ha funcionado perfectamente para todo lo que hemos probado. Predice las órbitas de los planetas. Predice las ondas gravitacionales. Predice los agujeros negros. Pero funciona mejor a escalas pequeñas y medianas. Sistemas solares. Galaxias. Cuando intentas aplicarla a todo el universo, a las escalas más grandes imaginables, quizás se rompe. Quizás necesita correcciones. Quizás la gravedad se comporta de manera diferente a través de miles de millones de años luz. Hay teorías alternativas. Gravedad modificada. MON. TBS. Nombres técnicos para ideas radicales. Todas intentan explicar las observaciones sin necesidad de energía oscura o materia oscura. Solo requieren cambiar las leyes de la gravedad. Pero hasta ahora, ninguna de estas teorías funciona tan bien como la relatividad general con energía oscura añadida. Son parches. Soluciones incompletas. Y la mayoría de los físicos se resisten a abandonar a Einstein a menos que no haya otra opción. Sin embargo, la tensión de Hubble podría ser la evidencia que necesitamos. La grieta en la armadura. La señal de que algo está mal en un nivel profundo y fundamental. Y aquí está lo más inquietante de todo. Estamos en un momento crítico de la historia humana. Somos la primera generación con los instrumentos lo suficientemente sensibles para detectar estas discrepancias. La primera generación que puede medir el universo con esta precisión. En 100 años, si la expansión continúa acelerándose, muchas de las galaxias que vemos hoy habrán cruzado el horizonte cosmológico. Su luz nunca podrá alcanzarnos. Desaparecerán del cielo. Y las civilizaciones futuras, si las hay, tendrán menos evidencia, menos datos, menos capacidad para descifrar la historia del cosmos. Vivimos en una ventana dorada. Una época donde el universo es lo suficientemente viejo como para haber formado estructuras complejas, incluida vida inteligente, pero lo suficientemente joven como para que aún podamos ver su pasado. Aún podamos estudiar su evolución. Esa ventana se está cerrando. Lentamente, inexorablemente, a medida que el universo se expande. Y si no resolvemos estos misterios ahora, si no descubrimos qué está causando la aceleración, que está detrás de la tensión de Hubble, entonces las respuestas podrían perderse para siempre. Cada noche, mientras duermes, el universo se expande. Galaxias se alejan. El espacio entre ellas crece. Y la tasa de esa expansión se está acelerando de formas que no podemos predecir completamente ni explicar satisfactoriamente. Los científicos están trabajando febrilmente, construyendo telescopios más grandes, detectores más sensibles, buscando supernovas cada vez más distantes, midiendo la radiación cósmica de fondo con una precisión sin precedentes, todos buscando la pieza faltante del rompecabezas. Porque la única certeza es esta: el universo nos está diciendo que hay algo importante que no entendemos, algo fundamental, algo que está justo frente a nosotros pero que no podemos ver. Es como si el cosmos estuviera gritando: estás equivocado, algo falta en tu comprensión. Pero habla en un lenguaje que apenas estamos empezando a descifrar. ¿Es la energía oscura más compleja de lo que pensamos? ¿Es la gravedad diferente a escalas cósmicas? ¿Hay universos externos influyendo en el nuestro? ¿Hay dimensiones ocultas ejerciendo fuerzas que no podemos medir directamente? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es aterradora. Porque si estamos equivocados sobre algo tan fundamental como la expansión del universo, ¿qué más podría estar equivocado?
¿Qué otras suposiciones fundamentales necesitan ser revisadas? Es posible que estemos al borde de una revolución científica, como cuando Einstein reemplazó a Newton, como cuando la mecánica cuántica reveló que el mundo subatómico era completamente diferente de lo que imaginábamos. Quizás en 20 años, o 50, o 100, miraremos hacia atrás a este momento y diremos, ahí fue cuando empezamos a entender realmente el universo. Cuando dejamos de lado nuestras ideas preconcebidas y aceptamos que la realidad es más extraña de lo que jamás soñamos. O quizás nunca lo resolveremos. Quizás el universo guardará este secreto para siempre, burlándose de nosotros con datos contradictorios, expandiéndose en formas que desafían nuestras mejores teorías. Pero de algo estoy seguro. El universo no se está expandiendo uniformemente. No se está comportando como esperábamos. Y esa discrepancia, esa tensión entre nuestras mediciones, es una señal, un mensaje, una pista. Algo está fundamentalmente equivocado con nuestra comprensión del cosmos. Y hasta que descubramos qué es, estaremos persiguiendo sombras, construyendo modelos sobre cimientos inestables, tratando de mapear un territorio que cambia bajo nuestros pies. El universo se está acelerando hacia un destino desconocido. Y nosotros, con nuestros telescopios y ecuaciones, tratamos desesperadamente de entender por qué. Tratamos de predecir hacia dónde vamos. Tratamos de descifrar las reglas de un juego que ni siquiera estamos seguros de estar jugando correctamente. Porque si hay algo que la tensión de Hubble nos ha enseñado es esto: el universo es más misterioso de lo que pensábamos. Más complejo. Más profundo. Y mucho, mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Y esa es, quizás, la verdad más escalofriante de todas. Según las leyes de la física, cada partícula tiene una antipartícula. Electrones tienen positrones. Protones tienen antiprotones. Materia y antimateria. Gemelos perfectos, opuestos en carga. Y cuando se encuentran, se aniquilan mutuamente en un destello de energía pura. Toda su masa se convierte en luz. Es la conversión más eficiente de materia en energía que existe en el universo. Aquí está el problema. El Big Bang debería haber creado cantidades exactamente iguales de materia y antimateria. Por cada protón, un antiprotón. Por cada electrón, un positrón. Y entonces, deberían haberse encontrado, aniquilado mutuamente. Y el universo debería ser nada más que luz y espacio vacío. Pero no lo es. Estás aquí. Yo estoy aquí. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo existe. Todo hecho de materia. Y la antimateria, casi no existe. Solo la creamos brevemente en aceleradores de partículas o la detectamos en rayos cósmicos. ¿Dónde fue toda la antimateria? ¿Por qué sobrevivió la materia? Los físicos tienen algunas ideas. Quizás hubo una pequeña asimetría en las leyes de la física. Por cada 1000 millones de partículas de antimateria, había 1000 millones y una partículas de materia. Se aniquilaron casi todas, pero esa una partícula extra sobrevivió. Y esa pequeña diferencia, repetida trillones de veces, creó todo lo que vemos. Pero nadie sabe qué causó esa asimetría. Es como si el universo tuviera un sesgo incorporado. Una preferencia por la existencia sobre la inexistencia. Y aquí está la pregunta escalofriante. ¿Y si hay regiones del universo donde ganó la antimateria? ¿Galaxias enteras hechas de antimateria, tan lejos que nunca podrán encontrarse con nosotros? Serían indistinguibles de las galaxias normales. La luz de antimateria se ve exactamente igual que la luz normal. Podrían estar ahí fuera. Galaxias espejo. Antiversos ocultos en plena vista. Nuestro vecindario cósmico no está exento de misterios. De hecho, algunos de los enigmas más perturbadores del sistema solar no están en los confines lejanos, en las lunas de Júpiter o en el cinturón de Kuiper. Están aquí, justo al lado, en los dos mundos que hemos estudiado más que cualquier otro cuerpo celeste aparte de la Tierra. Marte y la Luna. Mundos que hemos explorado durante décadas. Mundos donde hemos enviado sondas, rovers, astronautas. Mundos que hemos fotografiado, analizado, cartografiado con un detalle obsesivo. Y sin embargo, todavía guardan secretos. Secretos que nos hacen preguntarnos si realmente conocemos estos lugares tan bien como creemos. Comencemos con Marte. El planeta rojo. Nuestro vecino más cercano en la dirección opuesta al Sol. Un mundo que una vez tuvo océanos, ríos, quizás incluso lluvia.
Un mundo que ahora es un desierto helado y seco, azotado por tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta. Hemos enviado orbitadores, aterrizadores, rovers que conducen a través de valles antiguos y suben montañas. Y estos instrumentos, estos robots que hemos enviado en nuestro nombre, han detectado algo inquietante. Metano. Ahora, podrías pensar, ¿y qué? Es solo un gas. Pero el metano en Marte es extremadamente significativo. Porque el metano no debería estar ahí. O más precisamente, no debería durar mucho. La atmósfera marciana es delgada. Apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Y está expuesta a intensa radiación ultravioleta del Sol. Esa radiación destruye las moléculas de metano. Las rompe. Las convierte en otros compuestos. El proceso toma solo unos cientos de años. Un parpadeo en términos geológicos. Entonces, si estamos detectando metano en Marte hoy, significa que algo lo está produciendo. Ahora. Recientemente. En escalas de tiempo humanas, no geológicas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El rover Curiosity ha estado midiendo el metano atmosférico en el cráter Gale desde 2012. Y las lecturas son erráticas. A veces detecta casi nada. Niveles de fondo minúsculos. Luego, de repente, los niveles se disparan. Aumentan 10 veces. 20 veces. Como si algo estuviera liberando grandes bocanadas de gas. Y luego, igual de rápido, desaparecen. Es estacional. Ocurre más en verano marciano que en invierno. Como si hubiera un ciclo. Como si algo se activara cuando las temperaturas suben. En la Tierra, el metano es producido principalmente por vida. Por microbios llamados metanógenos. Viven en pantanos, en los intestinos de animales, en el fondo del océano. Metabolizan materia orgánica y liberan metano como subproducto. También proviene de plantas en descomposición, de termitas, de fugas de gas natural. El 70% del metano terrestre tiene origen biológico. Entonces, cuando detectamos metano en Marte, la pregunta inmediata es, ¿podría ser vida? ¿Hay microbios bajo la superficie marciana, escondidos en grietas y bolsas de agua líquida subterránea, produciendo metano mientras metabolizan? ¿Estamos detectando el aliento de una biosfera marciana oculta? Es posible. Es tentador. Es la explicación que todos queremos que sea verdad. Pero hay alternativas. Procesos geológicos también pueden producir metano. En la Tierra, volcanes lo liberan. Reacciones entre rocas calientes y agua, un proceso llamado serpentinización, pueden generarlo. Y aunque Marte no tiene volcanes activos que sepamos, podría tener actividad geotérmica residual. Bolsas calientes en el subsuelo donde el agua y las rocas interactúan. O podría ser algo completamente diferente. Algo que no hemos considerado porque nunca lo hemos visto en la Tierra. Marte es un mundo alienígena. Tiene una química diferente. Una geología diferente. Procesos que podrían producir metano de formas que aún no comprendemos. Pero aquí está lo que me mantiene despierto. No es solo que detectemos metano. Es cómo aparece y desaparece. Esas fluctuaciones dramáticas. Esos picos repentinos. Si fuera solo filtración geológica lenta, esperaríamos niveles más constantes. Variaciones graduales. Pero lo que vemos son erupciones. Emisiones. Como si algo estuviera liberando el gas en eventos discretos. Como si algo estuviera respirando. Y luego está la distribución. El metano no está uniformemente distribuido en la atmósfera marciana. Parece concentrarse en ciertas regiones. Ciertas áreas geográficas. Como si hubiera fuentes específicas. Puntos de emisión. El orbitador europeo ExoMars TGO fue diseñado específicamente para mapear el metano marciano con una precisión sin precedentes. Y cuando comenzó sus operaciones en 2018, todos esperaban que resolviera el misterio. Que nos dijera exactamente de dónde viene el gas. Que confirmara las mediciones del Curiosity. Pero no lo hizo. De hecho, hizo lo opuesto. No detectó prácticamente nada. Niveles tan bajos que básicamente indicaban ausencia de metano. Espera. ¿Qué? Entonces, Curiosity detecta metano en la superficie. Picos dramáticos. Pero el orbitador, observando desde arriba, no ve nada. ¿Cómo es eso posible? Es como si el metano se estuviera comportando de formas extrañas.
apareciendo cerca del suelo, persistiendo por horas o días, y luego, desapareciendo. Destruido por algún proceso que no entendemos. O escapando hacia el subsuelo. O siendo absorbido por el regolito. Algunos científicos han sugerido que podría haber procesos químicos desconocidos en el suelo marciano. Reacciones que destruyen el metano mucho más rápido de lo que predice la teoría. Quizás el polvo marciano contiene oxidantes poderosos que descomponen las moléculas orgánicas al contacto. Eso sería preocupante por otra razón. Porque si el suelo marciano es tan reactivo, tan hostil a las moléculas orgánicas, entonces encontrar vida allí sería aún más difícil de lo que pensamos. La vida tendría que estar profundamente enterrada, protegida, escondida en refugios subterráneos donde los oxidantes no pueden alcanzarla. O quizás el metano no viene de abajo. Quizás viene de arriba. Algunos investigadores han propuesto que podría ser liberado de meteoritos que impactan Marte, que contienen compuestos orgánicos que se descomponen al calentarse durante el impacto, liberando metano. Pero eso no explicaría los patrones estacionales. No explicaría por qué los niveles aumentan en verano. Y luego está la posibilidad más intrigante y perturbadora. ¿Y si el metano está siendo producido por algo que no es exactamente geológico ni exactamente biológico? ¿Y si hay un proceso intermedio? ¿Química prebiótica? ¿Reacciones orgánicas complejas que no requieren vida pero que se parecen mucho a ella? Marte podría estar en el límite, en el borde entre química y biología. Y esas emisiones de metano podrían ser la firma de un mundo que está casi vivo. Pero no del todo. Es inquietante. Es fascinante. Y no tenemos respuestas definitivas. Ahora, hablemos de la Luna. Nuestro compañero silencioso. El satélite que ha orbitado la Tierra durante miles de millones de años. Un mundo muerto. Sin atmósfera. Sin agua líquida. Sin actividad geológica. O eso pensábamos. Entre 1969 y 1977, los astronautas del programa Apolo colocaron sismómetros en la superficie lunar. Instrumentos diseñados para detectar terremotos lunares. Y esos instrumentos registraron cosas extrañas. Primero, los moonquakes. Terremotos lunares. La Luna no tiene placas tectónicas. No debería tener terremotos. Pero los tiene. Cientos de ellos. Algunos son causados por impactos de meteoritos. Otros por las fuerzas de marea de la Tierra tirando de la Luna. Eso tiene sentido. Pero algunos ocurren regularmente. Muy profundo bajo la superficie. A más de 700 kilómetros de profundidad. Y suceden en los mismos lugares, una y otra vez. Como si hubiera estructuras específicas en el interior lunar que están activas. Moviéndose. Crujiendo. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Cámaras de magma residuales? ¿Fallas geológicas antiguas que aún se están ajustando? ¿O algo más? Luego están los fenómenos transitorios lunares. TLPS, por sus siglas en inglés. Destellos de luz en la superficie de la Luna. Observados durante siglos por astrónomos terrestres. A veces son pequeños. A veces son lo suficientemente brillantes como para ser visibles a simple vista. Los astronautas del Apolo los vieron también. Desde órbita. Y desde la superficie. Resplandores. Destellos. Áreas que parecían brillar brevemente y luego oscurecerse. La mayoría de estos eventos tienen explicaciones razonables. Impactos de meteoritos. Aunque la Luna no tiene atmósfera para producir estrellas fugaces, los meteoritos aún golpean la superficie. Y cuando lo hacen, liberan un destello de luz. Plasma vaporizado. Roca fundida. Pero no todos los TLPS pueden explicarse así. Algunos son demasiado lentos. Duran minutos u horas, no milisegundos. Algunos son recurrentes, apareciendo en los mismos lugares una y otra vez. Como si hubiera fuentes permanentes de estos destellos. Uno de los lugares más activos es el cráter Aristarchus. Un cráter joven y brillante en el lado cercano de la Luna. Los TLPS allí han sido reportados durante más de 400 años. Observadores con telescopios han visto brillo rojizo. Oscurecimiento de ciertas áreas. Cambios en el albedo de la superficie. ¿Qué está causándolo? Algunos científicos piensan que podría ser desgasificación. La Luna, a pesar de parecer muerta, podría estar liberando gases atrapados. Dióxido de carbono. Radón. Estos gases podrían ser ionizados por la radiación solar,
haciéndolos brillar débilmente, como una aurora diminuta y localizada. Pero eso plantea otra pregunta. Si la Luna está desgasificando, ¿de dónde vienen los gases? La Luna se formó hace miles de millones de años. Debería haber perdido todos sus volátiles. A menos que haya reservorios profundos que aún están activos, que aún están liberando material. O quizás hay reacciones químicas en el regolito. El polvo lunar está expuesto a radiación solar intensa, a viento solar, a rayos cósmicos. Eso podría crear compuestos exóticos, radicales libres, moléculas que se recombinan violentamente cuando se les perturba, liberando energía y luz. Y luego están las anomalías magnéticas. La Luna no tiene un campo magnético global. Su núcleo está frío, solidificado. No hay dinamo como en la Tierra que genere magnetismo. Pero hay regiones de la superficie lunar que son magnéticas, fuertemente magnéticas, como si rocas allí hubieran sido magnetizadas hace mucho tiempo y aún retuvieran ese magnetismo. La explicación estándar es que estas rocas se magnetizaron cuando la Luna era joven, cuando todavía tenía un campo magnético activo, o cuando grandes impactos crearon campos magnéticos temporales que magnetizaron el material. Pero algunas anomalías magnéticas son extrañas. Están ubicadas en lugares inesperados. Tienen intensidades que no coinciden con los modelos. Y hay estructuras geológicas asociadas con ellas que no entendemos completamente. Los astronautas del Apolo también reportaron algo inquietante. Antes del amanecer en la Luna, cuando el Sol está a punto de elevarse sobre el horizonte pero aún está oculto, algunos astronautas reportaron ver un resplandor en el cielo. Un brillo tenue, como una aurora. La Luna no tiene atmósfera. No puede tener auroras. Pero ellos vieron algo. Y lo dibujaron en sus cuadernos de notas. Lo describieron en detalle. La explicación más aceptada es que estaban viendo polvo lunar. Partículas electrostáticamente cargadas que leviten sobre la superficie al amanecer y al atardecer. Cuando la línea entre luz y oscuridad pasa sobre ellas, las cargas eléctricas cambian, y las partículas son lanzadas hacia arriba. Flotan. Dispersan la luz del Sol de formas extrañas. Es plausible, pero también es extraño, porque significa que la Luna tiene una atmósfera de polvo electrostático, invisible, dinámica, moviéndose y cambiando con el ciclo día-noche. Y si el polvo puede hacer eso, ¿qué más puede hacer? ¿Puede interferir con equipos? ¿Puede acumularse en lugares inesperados? ¿Puede ser peligroso para futuros astronautas? Ahora, aquí está donde las cosas se vuelven realmente especulativas. Realmente inquietantes. ¿Y si hay algo bajo la superficie de estos mundos? No vida como la conocemos, pero actividad, procesos, cosas que se mueven y cambian. En Marte podría haber agua líquida, profundamente enterrada, mantenida líquida por sal y presión, acuíferos subterráneos que nunca han visto la luz del día. Y en ese agua podría haber química, reacciones, quizás incluso microbios. O quizás hay cavernas, tubos de lava gigantes, formados hace miles de millones de años cuando Marte aún era volcánicamente activo. Estos tubos podrían ser enormes, kilómetros de ancho, protegidos de la radiación, estables en temperatura, y podrían contener hielo, atmósfera atrapada, ecosistemas aislados. Si existen, serían el lugar perfecto para buscar vida marciana. Lejos de la superficie hostil, protegidos, escondidos. Y no tendríamos forma de saber que están ahí sin enviar rovers específicamente a buscarlos. Sin explorar cavernas y grietas. En la Luna, podría haber túneles similares. Tubos de lava aún más grandes que los de Marte porque la gravedad lunar es más débil. Estructuras que podrían albergar bases humanas algún día. Pero que también podrían contener... ¿qué? ¿Hielo? ¿Depósitos de minerales raros? ¿O algo más? Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer seriamente pero que todos hemos pensado. ¿Y si hay artefactos? ¿Estructuras? ¿Evidencia de que alguien más estuvo aquí antes que nosotros? No hay evidencia de eso. Ninguna. Todas las anomalías que hemos encontrado tienen explicaciones naturales plausibles. O al menos, no tienen explicaciones que requieran inteligencia alienígena. Pero Marte y la Luna han estado ahí durante miles de millones de años. Si alguna civilización pasó por el sistema solar hace eones,
Podrían haber dejado algo. Una sonda. Un marcador. Incluso solo basura. Y estaría preservado casi perfectamente porque no hay erosión. No hay atmósfera para destruir cosas. Es altamente improbable. Extraordinariamente improbable. Pero no imposible. Y eso es lo que hace que estas señales misteriosas sean tan fascinantes. Probablemente son fenómenos naturales. Probablemente hay explicaciones geológicas, químicas, físicas para todo lo que vemos. Probablemente. Pero la palabra probablemente deja espacio para la duda. Y en el espacio, en estos mundos alienígenas que apenas estamos empezando a explorar, la duda puede ser aterradora. Porque si estamos equivocados sobre Marte y la Luna, los dos cuerpos celestes que hemos estudiado más que cualquier otro aparte de la Tierra, ¿qué más podría estar equivocado? ¿Qué secretos podrían estar escondiendo las lunas de Júpiter? ¿Los océanos bajo el hielo de Encélado? ¿Las nubes de Titán? Cada mundo es un misterio. Cada uno guarda secretos. Y a medida que exploramos más, a medida que enviamos más rovers, más orbitadores, eventualmente humanos, encontraremos más anomalías. Más señales que no podemos explicar fácilmente. Y tendremos que decidir. ¿Son solo fenómenos naturales que aún no comprendemos? ¿O hay algo más? Algo activo. Algo vivo. Algo esperando ser descubierto. Marte respira metano en la noche marciana. La luna brilla con luz fantasmal. Y nosotros, desde la Tierra, observamos. Medimos. Preguntamos. ¿Qué están tratando de decirnos estos mundos? ¿Qué secretos guardan bajo sus superficies polvorientas? Probablemente nada. Probablemente son solo rocas muertas con química interesante. Probablemente. Pero esa duda, esa pequeña posibilidad de que haya algo más, es lo que nos impulsa a seguir explorando. A seguir preguntando. A seguir buscando respuestas en los lugares más cercanos al hogar. Porque si hay misterios aquí, justo al lado, en mundos que podemos tocar, entonces el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Y eso es escalofriante y hermoso a la vez. Y si todo lo que conoces, todo lo que ves, todo lo que existe en nuestro universo observable, ¿es solo una burbuja? Una burbuja flotando en un océano infinito de otros universos. Esa es la idea del multiverso. Y no es ciencia ficción. Es una consecuencia lógica de algunas de nuestras mejores teorías. La inflación cósmica, el proceso que hizo que el universo se expandiera exponencialmente justo después del Big Bang, sugiere que nuestro universo no es único. En la teoría de la inflación eterna, la expansión nunca se detiene realmente. Se detiene en algunos lugares, creando universos burbuja como el nuestro. Pero en otras regiones, continúa para siempre, generando infinitos universos. Cada uno con sus propias leyes de física. En algunos, la gravedad podría ser más fuerte. En otros, más débil. Algunos podrían tener 4 dimensiones espaciales en lugar de 3. Otros podrían no tener estrellas, o no tener átomos, o no tener tiempo de la forma que lo entendemos. Y aquí está lo escalofriante. Si el multiverso es real, entonces existen todos los universos posibles. Universos donde tomaste decisiones diferentes. Universos donde la historia de la Tierra se desarrolló de manera diferente. Universos donde las leyes de la física son tan alienígenas que la vida tal como la conocemos no podría existir. Pero nunca podremos verlos. Nunca podremos visitarlos. Están más allá del horizonte de lo observable, separados de nosotros por la expansión del espacio mismo. Si el multiverso es real, entonces somos como una hormiga en una hoja flotando en el océano, sin saber que existen otros continentes, otros océanos, otros mundos completamente fuera de nuestro alcance. La vastedad del universo ya es difícil de comprender. La vastedad del multiverso es inimaginable. En octubre de 2017, un telescopio en Hawái detectó algo sin precedentes. Un objeto que se movía demasiado rápido para estar orbitando el Sol. Venía de fuera del sistema solar. El primer visitante interestelar confirmado. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o mensajero. Y era extraño. Primero, su forma. Las observaciones sugerían que era extremadamente alargado. Como un cigarro. O quizás plano como un disco. Nada como los asteroides o cometas que conocemos. La proporción de longitud a ancho era al menos 10:1. Posiblemente más. Segundo, su movimiento. Mientras se alejaba del Sol,
Aceleró ligeramente, como si algo lo estuviera empujando. Los cometas hacen esto cuando el hielo se evapora y crea un chorro de gas. Pero Oumuamua no tenía cola visible. No había signos de desgasificación. Entonces, ¿qué lo empujó? La mayoría de los científicos piensan que es un objeto natural. Quizás un cometa hecho de hielo de nitrógeno. Quizás un fragmento de un planeta destruido. Pero algunos, unos pocos, se atrevieron a preguntar, ¿y si es artificial? Avi Loeb, un respetado astrofísico de Harvard, sugirió que podría ser una vela solar. Una estructura delgada diseñada para ser empujada por la luz de las estrellas. Tecnología de una civilización alienígena. La mayoría rechazó la idea. Demasiado especulativa. Demasiado fantástica. Pero Loeb argumentó que deberíamos mantener la mente abierta. Porque cuando encuentras algo que no se parece a nada que hayas visto antes, que se comporta de formas que no esperas, no deberías descartar posibilidades solo porque te hacen sentir incómodo. Oumuamua ya se ha ido. Se ha alejado demasiado para estudiarlo más. Pero no será el último. Estimamos que objetos interestelares atraviesan el sistema solar regularmente. Ahora que sabemos qué buscar, los encontraremos. Y cada uno nos dirá algo sobre los sistemas estelares distantes de los que vinieron. Sobre los eventos catastróficos que los expulsaron. Sobre la naturaleza del espacio interestelar. O quizás, solo quizás, sobre los constructores que los enviaron. Terminemos con el final. El destino último del cosmos. La segunda ley de la termodinámica es implacable. La entropía siempre aumenta. El desorden siempre crece. Y el universo, dejado a su suerte, tiende hacia el equilibrio térmico. Se llama la muerte térmica del universo. Y es exactamente lo que suena. Imagina el futuro lejano. Dentro de billones de años. Las últimas estrellas se habrán apagado. Los agujeros negros habrán evaporado. Toda la energía se habrá distribuido uniformemente a través del espacio. No habrá diferencias de temperatura. No habrá gradientes de energía. No habrá forma de realizar trabajo. El universo será un vacío uniforme, frío, oscuro. Nada se moverá. Nada cambiará. El tiempo perderá significado porque no habrá procesos que medir. Y no hay forma de evitarlo. Es la consecuencia inevitable de las leyes de la física. El universo está muriendo. Lentamente. Inexorablemente. Cada estrella que se forma, cada galaxia que gira, cada pensamiento que piensas, consume energía utilizable y la convierte en calor disperso. Estamos contribuyendo, en nuestra pequeña manera, al fin inevitable de todo. Pero aquí está el consuelo. Si es que hay alguno. Este final está tan increíblemente lejos en el futuro que es casi abstracto. Decenas de miles de millones de años. Quizás cientos de miles de millones. Tiempo suficiente para que civilizaciones surjan y caigan trillones de veces. Tiempo suficiente para que la vida se extienda por galaxias enteras. Y quién sabe, quizás las civilizaciones del futuro lejano encontrarán una forma de escapar. Quizás descubrirán cómo crear nuevos universos. Quizás trascenderán las leyes de la termodinámica de formas que ni siquiera podemos imaginar. O quizás no. Quizás el universo realmente terminará en oscuridad y silencio. Todo lo que somos, todo lo que seremos, todo lo que hemos creado, olvidado en un vacío infinito y frío. Es un pensamiento aterrador, pero también es liberador. Porque si todo termina de todos modos, entonces lo único que importa es ahora. Este momento. Esta chispa de conciencia en la oscuridad cósmica. Esta oportunidad breve e improbable de experimentar, de aprender, de maravillarnos ante el misterio de la existencia. Y así llegamos al final de nuestro viaje. 20 misterios. 20 ventanas hacia lo desconocido. La materia oscura que permea el cosmos. La energía oscura que lo desgarra. Agujeros negros que devoran la realidad. Agujeros de gusano que podrían conectar universos. Partículas que viajan desde el amanecer del tiempo. Estrellas tan densas que desafían la comprensión. Señales desde las profundidades del espacio. Planetas vagando solos en la oscuridad. El silencio inquietante de un universo que debería estar lleno de vida. Manchas en el tejido del espacio-tiempo. Explosiones que no siguen las reglas. Agujeros negros antiguos flotando en las sombras. Luz primordial marcada con anomalías imposibles. Un universo que se acelera hacia un destino incomprensible. Antimateria perdida en el abismo del tiempo.
señales extrañas de mundos familiares, la posibilidad de infinitos universos más allá del nuestro, visitantes de las estrellas, y el fin inevitable de todo lo que conocemos. Cada uno de estos misterios nos recuerda lo poco que sabemos, lo mucho que queda por descubrir, y lo extraño, lo maravilloso, lo aterrador que es el universo en el que vivimos. Pero aquí está lo increíble. A pesar de toda esta vastedad, a pesar de toda esta oscuridad, a pesar de todos estos enigmas sin resolver, estamos aquí, conscientes, preguntando, buscando respuestas. Somos polvo de estrellas que se organizó de tal manera que puede contemplar el universo. Átomos que una vez flotaron en nebulosas distantes, ahora configurados en patrones que pueden sentir asombro. Materia que puede reflexionar sobre su propia existencia. Y eso, más que cualquier misterio cósmico, puede ser lo más maravilloso de todo. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda, esos puntos de luz son solo el comienzo. Detrás de ellos acechan secretos que desafían la imaginación. Misterios que han esperado miles de millones de años para ser resueltos. Y quizás, solo quizás, tú seas parte de la generación que encuentre algunas de las respuestas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de lo desconocido. Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar al abismo. Y recuerda, el universo está observando también.